tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer reír. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente estamos otra vez con ustedes en El Restaurador Televisión. Estamos muy contentos de poder compartir un espacio de nuestras vidas con ustedes. Sabemos que nos están siguiendo y, como siempre decimos, es nuestro anhelo llegar a ser de bendición para sus vidas. Agradecimientos primeramente a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder estar aquí con ustedes. Agradecimientos a aquellas personas que están orando por este proyecto, que están orando por esas personas que se comunican con nosotros y que están necesitando de oración, ¿no? Desde aquí agradecimientos a esas personas que se comprometen, ¿no? a orar, que es fundamental. Creo que un ministerio, un programa que en este caso no puede salir adelante si no hay oración, si no hay apoyo. Y no es una oración de uno solamente, es un equipo que tiene que estar atrás respaldando, ¿no? Porque, como siempre decimos, es nuestro anhelo llegar a muchos hogares. De hecho, la televisión, ¿qué es lo que hace? Llegar a muchos hogares sin pedir permiso, ¿no? Por así decirlo. Y estamos contentos por eso, porque es nuestra intención hacerle llegar la palabra de Dios a aquellas personas que precisamente no conocen de Dios, o quizás a aquellas personas que no tienen la oportunidad de llegar a un templo, a una iglesia. Y qué mejor que una palabra de Dios a través de la televisión que llegue, que hoy en día, si no es a través de enlace, eso ya es un canal de televisión, que sale a través de DirecTV, no hay otro programa que llegue, que envíe un mensaje, ¿no? O que envíe un mensaje de salvación, que predique de la palabra de Dios. Y es nuestra intención que haya muchas más de esto, ¿no? Otras personas que se animen a hacer esto, que hasta hoy, gracias a Dios, está siendo de gran bendición. Aprovecho también a enviar un saludo allí a las personas en San Rafael de Mendoza que nos están siguiendo a través de Canal 13. Desde aquí un fuerte abrazo desde los estudios de Canal 8. Quiero hacer una breve síntesis de lo que fue el programa anterior. Di una frase para reflexionar que decía: hay que llegar al fondo y resurgir. Hay que morir 1000 veces y empezar. Una voz me dice: hay que despertar. Una voz me grita: no mirar atrás. Una voz me alienta: vamos a empezar. Una voz me invita a resucitar. Esa fue la frase para reflexionar que dimos en el programa anterior. Luego pasé a un segundo bloque que era el mensaje que titulé El Buen Samaritano, donde Jesús le enseña a un intérprete de la ley quién era el buen samaritano, ¿no? Y empezamos a ver cómo poder llegar a ser nosotros ese buen samaritano, que al ver la necesidad de las personas no hagamos oídos sordos, sino que le pidamos a Dios que nuestro corazón sea movido a misericordia, que no podamos, o sea, si vemos la necesidad, que Dios toque nuestro corazón y decir: no, si yo tengo la oportunidad de bendecir a esa persona, si tengo la oportunidad de ayudarla, que no haga oídos sordos, sino que la ayude. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir desde aquí, que las personas se comprometan, ¿no? a enviar el mensaje de salvación, a predicarle que hay un Dios vivo. No por casualidad nosotros traemos a personas a que cuenten su testimonio, porque ahí con el testimonio hay muchas personas que están pasando precisamente por lo mismo y dicen: mira, a esa persona, mira por lo que pasó, yo estoy pasando exactamente por lo mismo. Y esa persona que cuenta el testimonio te está diciendo que fue Dios quien lo ayudó, que fue Dios quien lo sanó, quien fue Dios el que estuvo ahí a su lado siempre, que nunca lo abandonó. Entonces, yo sé que estoy seguro que vos tenés un testimonio para contar. Y qué mejor que algunas personas que están a tu alrededor que quizás necesitan justo escuchar de esa palabra, ¿no?
Pueden llegar a comunicarse con nosotros a través del teléfono móvil que está saliendo en pantalla, 155-157-374. Como siempre estamos abiertos a todo tipo de sugerencias, algún tipo de consejo para mejorar. Si en algo nos estamos equivocando, le pedimos por favor que nos lo transmitan para poder llegar a mejorar, porque nosotros queremos crecer, ¿no? Una evolución espiritual, como tiene el eslogan el programa, ¿no? Nosotros queremos evolucionar en todos los sentidos, pero sobre todo espiritualmente, ¿no? Estamos abiertos, ya te digo, a todo tipo de sugerencias. Y ahora quiero que pasemos a la primera frase para reflexionar, que dice: a veces despertamos a una realidad que no esperábamos, pero ella está ahí preguntándonos, ¿qué vas a hacer? La respuesta está en nuestra esencia. La vuelvo a repetir. A veces despertamos a una realidad que no esperábamos, algo que nos sorprende en nuestra vida que no esperábamos, pero nos despertamos y está ahí esa realidad. Pero ella misma, esa realidad, te está ahí preguntando, ¿qué vas a hacer? Y mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a afrontar tus dificultades? ¿Con qué posición, con qué carácter vas a estar animado? ¿Cómo vas a estar? Esa es la frase. Si estás pasando con algún tipo de dificultad, esa realidad está ahí y te está preguntando, ¿qué vas a hacer? Desde aquí, desde los estudios de Canal 8, queremos enviarte una palabra de aliento a que enfrentes tus dificultades, a que no dejes pasar la oportunidad de perdonar, que si alguien te ha herido y te pide perdón, perdonala. Si te has equivocado, pedí perdón. Este es el mensaje que queremos enviar, ¿no? Que perdones, que aprendas a perdonar. Que si estás pasando por algún tipo de dificultad, que salgas adelante, que creas en Dios, que hay un Dios todopoderoso que está con vos ahí apoyándote, porque Él conoce tu necesidad y Él no va a hacer oído sordo como nosotros muchas veces lo hemos hecho. No te vayas con nosotros, se viene un nuevo mensaje que titulé Crecimiento Espiritual. Y estoy seguro que Dios te va a hablar de una manera que va a llegar a tu corazón. Estoy seguro que esa palabra va a quedar grabada en las tablas de tu corazón. Por favor, no te vayas, quédate con nosotros. Vamos a pasar al primer corte publicitario y enseguida estamos con ustedes. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú... Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería. Y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo... Estamos nuevamente aquí en el segundo bloque del Restaurador Televisión. Puedes llegar a comunicarte con nosotros a través del teléfono móvil que está saliendo en pantalla, 155-157-374. Desde aquí aprovechamos a mandar un saludo a todas las personas que se han comunicado con nosotros a través de mensajes de texto, a través de una llamada, a través de la página en el Facebook. Desde ya, muchísimas gracias por su apoyo, por su aliento, por sus oraciones que nos están sirviendo y muchísimo. Desde ya, muchas gracias. Vamos a pasar al mensaje. El mensaje lo titulé Crecimiento Espiritual. Y me encantaría que me acompañes, si tenés ahí la palabra de Dios, al libro de San Marcos. Libro de San Marcos, capítulo 14, versículo 27. Marcos, capítulo 14, versículo 27.
Si tenés a una persona que está ahí a tu lado, agarrarle el brazo y decirle, prepárate. Aquello que tanto estabas esperando, hoy Dios te lo va a confirmar. Prepárate, decirle, animalo porque algo hermoso se viene para tu vida y es la palabra de Dios. Esa palabra que es como un refrigerio para nuestra alma. Y el Espíritu Santo está ahí con vos. Así que prepárate. Abrí tu corazón porque algo lindo se viene para tu vida. Lleva como título esta parte de la palabra: Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice así el versículo 27. Entonces Jesús le dijo, a los 12 discípulos, dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, aquí está hablando de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, aquí está hablando de un segundo mensaje. El primero habla, escrito está, el pastor va a ser herido, las ovejas van a ser dispersas. Pero el segundo mensaje que envía Jesús dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces saltó Pedro ahí. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, el hombre de fe. Vamos a ver un poquito más tarde quién era Pedro. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Fíjense bien la palabra que le dice Jesús a Pedro. Pedro se levantó y dice, aunque estos 11 se escandalicen, aunque estos 12 se aparten de vos, yo no. Él agarró y esa soberbia, ese ego, no, yo no. Entonces Jesús le agarró y le bajó un poco los humos y le dijo, Pedro, de cierto te digo que en esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él, queriéndose justificar, dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, o sea, todos se sumaron después a este atrevimiento de Pedro. Pero no le estaba hablando cualquiera, le estaba hablando el mismo Dios, le estaba hablando Jesús. Y presten atención. Fíjense que Jesús nombra las Escrituras, dice, escrito está. O sea, él tenía una misión, él tenía que pasar por algo. Y les dice, escrito está, es necesario que yo pase por todo lo que tengo que pasar, ¿no? Que vaya a la cruz, que me azoten, que me golpeen, que me mecen la barba, como dice la palabra en Antiguo en Isaías, que le arranquen la barba, que le coloquen esas espinas, que sufra y que sea muerto. Es necesario. Y de hecho, al pasar esto, escrito está, las ovejas, o sea, ustedes 12, se van a escandalizar de eso, van a ser dispersos. Pero envía un segundo mensaje. Pero cuando yo resucite, o sea, está diciendo que él iba a resucitar, las cosas sí iban a cambiar. Pero entonces se levantó Pedro, el hombre de fe. Y como te dije, vamos a estudiar un poquito quién era Pedro. Pedro era un pescador. Y como pescador andaba, me imagino, ¿no? Quiero imaginarme en este sentido, quizás andaría mal vestido, quizás, vuelvo a repetir, más mal vestido, se pasaría toda su vida insultando, quejándose de que las cosas no le van muy bien, o quizás le estaban yendo bien las cosas, pero él era pescador. Y llegado un día, Jesús se le apareció, a él fue el primer discípulo que se le apareció, y le dijo Jesús, desde hoy ya no serás más pescador de peces, sino que serás pescador de hombres. Entonces Pedro lo siguió. Pedro estuvo desde que comenzó el ministerio de Jesús, ¿no? Esos 3 años de ministerio de Jesús, Pedro estuvo a su lado. Fue uno de los 12 discípulos más amados. De hecho, estaba con Juan y con Jacobo, eran esos 3, por así decirlo, los preferidos, ¿no? Digo por así decirlo porque Jesús, Dios, no hace excepción de personas. Pero la Biblia cuenta que esos 3 iban con Jesús para todos lados. O sea, Pedro, el mismo Pedro, vio a Jesús resucitar a Lázaro. El mismo Pedro vio a Jesús sanar a paralítico. El mismo Pedro vio a Jesús caminar por las aguas. Y el mismo Pedro le pidió a Jesús que si él podía caminar por las aguas, Jesús, él también lo podía hacer.
Y él con fe salió, mientras los otros 11 se quedaron en la barca, Pedro saltó de la barca y empezó a caminar por las aguas hasta Jesús. Pedro, el hombre de fe. Pedro, que vio a Jesús sanar a ciegos por las manos de Jesús. Pedro estaba cuando Jesús oró al Padre y se multiplicaron los alimentos, se multiplicaron los peces, los panes. Jesús hizo el milagro de este hombre endemoniado, el endemoniado de Gadareno. Y estaba Pedro ahí, todo el pueblo temeroso de ese endemoniado. Y Pedro estaba junto a Jesús y como vio que este endemoniado se postró ante Jesús y Jesús lo libertó de ese endemoniado. Pedro estaba ahí. Pedro estaba en el sermón del monte. Pedro estaba cuando Jesús enseñaba que Él era el camino, la verdad y la vida. Que dice que nadie va al Padre sino por Él, por Jesús. Él estuvo en todas y cada una de las enseñanzas. Comió con Él, durmió con Él. Pedro estuvo a su lado. Y el mismo Pedro en este momento agarra y le dice, yo no me escandalizaré. Yo no me escandalizaré. Yo no, los demás sí, pero yo no. Yo y yo. Le entró el ego. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo, querido Pedro, de cierto te digo, que antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero no le estaba hablando cualquiera, le estaba hablando Jesús. Era palabra de Dios. Y él no comprendía tantos años estando con Jesús y no comprendía las cosas espirituales. En pocas palabras le estaba diciendo a Jesús, es necesario que acontezcan estas cosas, Pedro. Y no, Pedro tuvo que hablar. De hecho agarró y dijo, si me es necesario, voy a morir por vos, le estaba diciendo. Y Jesús me imagino que le dijo, ay Pedro, yo te estoy diciendo, te estoy advirtiendo a tiempo, que me vas a negar aún 3 veces. Fíjense bien, un hombre que vio todos los milagros que les acabo de contar, Pedro que estuvo él, lo iba a negar a Jesús, al mismo Jesús lo negó. Acompañamos unos versículos más adelante en Lucas capítulo 22, vamos a leer solamente un solo versículo en esta parte, en este pasaje. Lleva como título, Pedro niega a Jesús. Y aquí se estaba comprobando la palabra de Dios. Antes de pasar a leerles, quiero ver si se identifican con esto, ¿no? Porque Jesús le dijo algo, esto va a pasar. ¿Y cuántas veces nosotros que somos hijos, ¿no? Nuestras madres agarran y le dicen, tenés que hacer esto, y nosotros, no tenemos que hacer esto, tenés que hacer esto, no, pero no. Y nos equivocamos y viene nuestra madre y te dice, te dije que esto iba a pasar. O tenés tu esposa. Parece que son buenas las mujeres para eso, ¿no? Porque te dije que esto iba a pasar y nosotros somos duros en ese sentido, ¿no? Te dije que esto iba a pasar y nosotros hicimos oídos sordos. Bueno, en pocas palabras pasó prácticamente lo mismo a Pedro con Jesús, ¿no? Pero Jesús no le dice te dije de la manera que las mujeres quizás nos dicen a nosotros, te dije, como diciendo te dije eso, poniéndonos en cara que nos equivocamos. Fíjense bien lo que dice el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. O sea, en esta parte, si ustedes leen los versículos anteriores, Pedro había sido puesto a prueba y de hecho antes de que el gallo cantara, Pedro lo había negado 3 veces. Porque, le preguntaban, mira, vamos a leerlo rápido. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Fíjense bien que Pedro, una vez que Jesús había sido ya, por así decirlo, tomado, encarcelado, Pedro lo seguía de lejos, ya no lo seguía de cerca. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Estaba en medio de unas personas. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Fíjese bien, la primera negación. Un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda negación. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
Se confirmó la palabra de Dios ahí. Pero miren lo que pasó en el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor Jesús, miró a Pedro, y fíjese, una sola mirada, y quiero que se imaginen un poco, Jesús tirado allí, todo el mundo quizás escupiéndole, azotado, y en un momento, imagínense que ustedes ahí que me están viendo son Pedro, y él azotado hizo esta mirada, pero no fue una mirada dura, no fue una mirada que te dice, te lo dije. No, él con amor, fíjense, voy a volver a leerlo. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, vuelvo a repetirlo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro, fíjense, con una sola mirada, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y Jesús mismo, con esta mirada, le dijo, te dije que iba a pasar esto. Pero no fue un te dije como diciéndote te equivocaste, como condenándolo. Es que Jesús le dijo, te dije que esto iba a pasar, hijo, porque yo sé que estas cosas tenían que pasar. No en vano yo estoy hablando las cosas que te dije. Si yo te estoy diciendo que escrito estaba en el Antiguo Testamento, que el pastor va a ser herido y que las orejas, ya no sé por qué me salió oreja, que las ovejas serán dispersas y que al tercer día voy a resucitar. Yo no estoy hablando por hablar. Yo te dije, Pedro, que iba a acontecer esto. Y vos tuviste que abrir la boca y te tuve que decir esto. También te voy a decir, te dije que 3 veces me ibas a negar. Pero yo no te estoy condenando, querido hijo. Y fíjense bien que Pedro, al acordarse de esto, dice que salió y lloró amargamente. Pedro lloró amargamente porque en ese trance, en esa mirada, que Jesús no lo estaba condenando, él mismo se empezó a creer como pecador, ¿no? A sentirse pecador, a sentirse una inmundicia. Como yo, Pedro, estando 3 años con Jesús, viendo todos los milagros, me atreví a negarlo 3 veces. 3 veces lo negué. Es como que estoy negando todo lo que vi, todo lo que pasé lo estoy negando. Pero Jesús no te condena. Y fíjense bien lo que le pasó a Pedro. Fíjense bien lo que le pasó a Pedro. ¿Por qué titulé este crecimiento espiritual? Y vamos a verlo. Vamos a San Juan, capítulo 21, versículos, vamos a ver, del 1 al 7. Pero vamos a leer el 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pero en versículos anteriores, según cuenta, que Pedro volvió otra vez a lo que era antes. Y precisamente esto es el mensaje que queremos transmitir, que pese a que vos le sos infiel a Dios, le hayas sido infiel, no vuelvas a los caminos de antes. Seguí adelante, porque Dios te está diciendo, de hecho te vas a equivocar, hijo, te vas a equivocar, vas a fallarme. Pero de hecho la salvación que yo te estoy dando es por gracia. Y la gracia, ¿qué significa? Es recibir algo que nosotros no merecemos. Y es un mensaje claro en esto, porque Pedro volvió a lo que era antes, volvió a pescar. De hecho cuenta en los versículos anteriores, Pedro con los demás discípulos, volvieron a lo que era antes, pues se pusieron a pescar. Y Jesús tuvo que volver, le dio por así decirlo, una nueva segunda oportunidad, y volvió otra vez. Y entonces Juan, el discípulo amado, le dijo, Pedro, es Jesús. Y entonces es algo que me sorprende, porque Jesús estando en la barca, Pedro estando en la barca, se ciñó la ropa. O sea, me imagino que estaba sin la ropa. Se ciñó la ropa y se tiró al agua. Es algo que no se entiende. Pero es que volvió a Jesús, aún humillándose, con ropa y todo. No quería volver a ser ese Pedro de antes. Él vio la equivocación. Vio que se había equivocado, pero volvió a Jesús. Entonces, Jesús en versículos más adelante le pregunta algo muy importante, que te va a hacer, la misma pregunta te la va a hacer Jesús ahora en este momento. En el versículo 15, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La primera pregunta. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacientas mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, nuevamente. Y por tercera vez, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacientas mis ovejas. ¿Y por qué tuvo que hacer Jesús estas tres preguntas de que me amas? Porque Pedro lo había negado 3 veces. Y Pedro estaba dolido de eso, no se podía llegar a olvidar cómo yo, habiendo estado 3 años con Jesús, siendo Jesús Dios, siendo Jesús tan bueno conmigo, viendo los milagros que ha hecho, lo negué 3 veces. Y él no se podía perdonar. Pero Jesús, fíjense bien que Jesús, qué grande que es Jesús, ¿no? Que llegó a tiempo, lo rescató, no me parece, había vuelto a los caminos antiguos y vino Jesús, lo sacó otra vez y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y se lo preguntó 3 veces. Y Jesús sabía que lo ama, pero necesitaba preguntarle estas cosas para que el mismo Pedro se pudiese perdonar. Porque muchas veces nosotros no nos perdonamos por nuestras equivocaciones. Dios nos perdona. De hecho, Dios se olvidó de lo que vos hiciste directamente. O sea, te perdonó y ya está, te perdonó. Y nosotros nos olvidamos. Dios se olvida de nuestros pecados, pero nosotros no nos olvidamos de nuestros pecados. Y Dios lo que te está pidiendo es esto, seguí adelante. Sé que te vas a equivocar, que vas a caer, pero para eso está mi Espíritu Santo, para ayudarte, para levantarte de donde estás. Y Pedro pudo volver en sí, y volvió, de hecho fue Pedro el promotor de la iglesia primitiva. A través de Pedro empezó a evangelizarse, empezó a predicarse la palabra de Dios. Entonces, crecimiento espiritual. Pedro tuvo que pasar por un desierto, tuvo que negarlo a Jesús 3 veces, pero ese crecimiento lo llevó a ser el hombre que fue, ¿no? Un hombre de fe, un hombre que el Espíritu Santo estaba con él y los enfermos se sanaban. Pero Jesús tuvo que hacer la obra. Nosotros tenemos que abrirnos a Jesús para que Él haga la obra en nosotros. Este fue el mensaje de hoy, crecimiento espiritual. Dejémonos ministrar por Jesús, dejémonos tocar por Él. Aunque nos hayamos equivocado, Dios hoy te está diciendo, presta atención, hoy Dios te está diciendo, hijo mío, te vas a equivocar, aún me vas a negar, pero hoy te estoy preguntando, ¿me amas? ¿Me amas? Esa es una pregunta que Dios te está haciendo, respondésela vos a Dios. Porque Dios está dispuesto a darte una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad. Él es un Dios de oportunidades, un Dios que te perdona, un Dios que sabe por dónde estás pasando, que sabe que tu debilidad, de hecho el Espíritu Santo dice que Él conoce nuestras debilidades y Él intercede por nuestras debilidades. Y Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Somos débiles, sí, somos débiles. Por eso necesitamos tanto de Dios. Por eso desde aquí, desde los estudios de Canal 8, te enviamos esa palabra de Dios, que sigas adelante confiando en Dios, que hay un Dios que te ama y que hay un Dios que no te condena, que no te juzga. Vamos a pasar al último corte publicitario y ya estamos en el último bloque con el cierre. Nos puedes volver a hacer reír. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería. Y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Sé que tienes mucho que atender,
Ya estamos en el último bloque del Restaurador TV, del Restaurador Televisión, una evolución espiritual. Como siempre decimos en Refranero, llegar a ser de bendición para cada uno de ustedes que nos están siguiendo, no tan solo por televisión, sino a través de internet, ¿no? En las páginas del Facebook o en YouTube. Y es nuestro anhelo, como decimos, ser de bendición para sus vidas. Quiero hacer una breve síntesis de lo que fue el programa de hoy, pero antes pueden llegar a comunicarse con nosotros a través del teléfono móvil que sale en pantalla, 155-157-374. La frase para reflexionar fue: a veces despertamos a una realidad que no esperábamos, pero ella está ahí preguntándonos, ¿qué vas a hacer? La respuesta está en nuestra esencia. Esa fue la frase para reflexionar. A veces despertamos a una realidad que no esperábamos, pero ella misma te está hablando y te está preguntando qué vas a hacer, cómo la vas a afrontar, con qué actitud la vas a afrontar. Desde aquí te enviamos ese ánimo de enfrentarla con mucho ánimo, con esa motivación de decir, tengo la oportunidad hoy, Dios está conmigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el mensaje de hoy fue crecimiento espiritual, donde Pedro fue probado, como dice la palabra, como el oro en el crisol, ¿no? Fue probado, fue pasado por un desierto, de hecho lloró amargamente, pero Jesús lo restauró, Jesús lo libertó y lo animó, le dio una palmadita en la espalda para que siguiera adelante. Y lo mismo es lo que hoy Dios te está transmitiendo. Te está animando a que sigas adelante, que sigas esforzándote, que sigas luchando, que lo sigas buscando en oración, en ayuno, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Prepárate, porque grandes cosas se vienen para tu vida. Dios tiene grandes promesas, tiene un propósito con tu vida. Tan solo tenés que agarrarlo, aferrarte a Dios. Agarra a Dios, ahí es donde estás, cerrar tus ojitos. Decirle, yo te amo, yo sé que me he equivocado, reconozco mis debilidades. Reconozco que soy un hombre pecador, pero también te doy gracias porque eres un Dios de misericordia, porque tú me estás dando la salvación por gracia, porque estoy recibiendo aquello que no merezco. Gracias por amarme tal cual soy y gracias por ayudarme a crecer espiritual. Desde aquí de los estudios de Canal 8 te enviamos un fuerte abrazo y que Dios te esté bendiciendo en todas las áreas de tu vida. Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer.